Hola, les voy a hablar del estado actual de la terapia conservadora de vejiga. Esta fue una charla que hice hoy en el primer simposio de actualización de oncología geniturinaria, el primer simposio chileno, y la charla tuvo buena acogida, así que pensé compartirla con ustedes. Esta es la agenda, es un poco extensa, pero tardaré menos de 20 minutos. A modo de introducción, la cistectomía radical, que es la alternativa a la conservación de vejiga, es un tratamiento que produce una pobre función urinaria y sexual. Y en este otro estudio vemos que además de lo anterior, esto se termina traduciendo en un deterioro en la calidad de vida general y en la función social. Y cuando uno compara estos mismos aspectos con terapia conservadora de vejiga, la terapia conservadora de vejiga tiene mejores resultados en estos dominios. Y además de lo anterior, en algunas series como esta de Canadá, vemos que la mortalidad de la cistectomía radical puede ser mayor al 7%. E incluso en algunos subgrupos, como desde los 70 años hacia arriba, esta puede llegar al 10%. Y yo no sé si los pacientes de esa edad tienen muy claro que tienen un 10% de probabilidades de morir en los próximos 90 días a la cirugía, pero es un tema que hay que tomar en cuenta, especialmente si no sabemos los números de la institución donde estamos trabajando. ¿Qué pasa en el escenario del cáncer no músculo-invasor? Acá hay un estudio randomizado que compara terapia intravesical con radioterapia en este escenario de cáncer no músculo-invasor de alto riesgo y los resultados oncológicos son equivalentes tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de recurrencia. Entonces, no es mejor hacer radioterapia en estos pacientes, tampoco peor, pero a iguales resultados parece más simple hacer terapia intravesical. Ahora, ciertos pacientes con cáncer no músculo-invasor tienen indicación de cistectomía y en estos pacientes se decidió hacer un estudio del NRG de manera de poder ofrecer terapia conservadora de vejiga a estos pacientes. Y los resultados son que a 3 años, un 88% de los pacientes logró conservar la vejiga, casi 9 de cada 10 pacientes. Así que creo que es una opción muy, muy válida en este escenario. Y acá vemos las guías de la NCCN en cáncer no músculo invasor de vejiga y vemos que hay algunas situaciones en que se recomienda la cistectomía, pero en esas situaciones yo reemplazaría la cistectomía por la chance de un tratamiento conservador de vejiga y dejar la cistectomía como rescate. Ahora, ¿qué pasa en el cáncer músculo invasor? Sabemos hace más de una década que luego de la RTU, resección transuretral, debemos hacer radiación más quimioterapia concomitante, ya que eso es mejor que radiación sola. Y sabemos hace menos tiempo, menos de 5 años, que eh, hacer radioterapia hipofraccionada es superior al fraccionamiento convencional. En este metaanálisis de dos estudios randomizados grandes del Reino Unido vemos que el control locorregional llega casi al 80% al usar quimioterapia concomitante con radiación hipofraccionada. Y esto se traduce en una mejora en sobrevida global y, como ya mostré antes, en un mejor control locorregional, pero no solo eso, sino que también en menos toxicidad urinaria y menos toxicidad rectal. Así que esta es una situación win-win para los pacientes donde tienen
mejores resultados oncológicos y con menos toxicidad. Ahora, el tratamiento de cistectomía radical, el estándar actual es eh, quimioterapia neoadyuvante y luego de eso hacer cistectomía radical. Y si comparamos los resultados con la radioterapia hipofraccionada concomitante con quimioterapia, vemos que son más o menos parecidos. A 5 años hay aproximadamente un 50-45% de los pacientes vivos. Las guías de la NCCN para cáncer músculo invasor señalan que quimioterapia neoadyuvante seguido de cistectomía radical es un tratamiento con evidencia categoría 1. Lo que no todos saben es que la terapia conservadora de vejiga con resección transuretral y con radiación y quimioterapia también es considerado un tratamiento categoría 1, el primer nivel de evidencia. Y hace un par de años se presentó este estudio en Astro, un estudio muy importante, ya van a ver por qué, y ya está publicado en el Lancet Oncology el 2023. Es un estudio de varias instituciones reconocidas como son el Mass General, el Princess Margaret y la Universidad de California, donde hacen una comparación de los resultados de sus tratamientos. Los criterios de inclusión fueron cáncer urotelial músculo invasor, podían ser tumores T2, T3 e incluso T4A, tenían que ser menores de 7 centímetros, o sea, podían llegar a ser hasta tumores bastante grandes, podían tener hidronefrosis siempre que fuera unilateral y en ese escenario, estas son las cohortes, cistectomía radical y terapia trimodal. Vemos que hay un desbalance, lo cual no nos sorprende en cuanto a el índice de masa corporal, la presencia de hidronefrosis y la presencia de quimioterapia neoadyuvante, pero con un análisis estadístico de cohortes pareadas, lograron hacer que las cohortes fueran parejas en estos factores y otros factores reconocidos de pronóstico. Y en ese escenario, el objetivo principal fue ver la sobrevida libre de metástasis, que fue equivalente incluso cuando hicieron un análisis de proporciones inversas y la sobrevida global, sí hubo una diferencia en beneficio de la terapia trimodal con un P significativo, incluso en análisis de probabilidades inversas. Ahora, cuando eso fue en el grupo global de cistectomía radical versus trimodal, pero cuando dejaron solo los pacientes con quimioterapia neoadyuvante y luego cistectomía radical versus la terapia trimodal, ahí la sobrevida libre de metástasis fue pareja. Esta es probablemente la diapositiva más importante en mi opinión. Acá no están analizando la terapia con cistectomía de entrada, sino que están analizando la terapia trimodal que requirió cistectomía rescate versus la terapia trimodal que no requirió cistectomía de rescate y la sobrevida es causa específica, es exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tranquilamente ofrecer a nuestros pacientes un tratamiento conservador y en el caso que estos pacientes hicieran una recidiva músculo-invasora, podemos perfectamente rescatarlos con una cistectomía de rescate sin comprometer su pronóstico. Su pronóstico va a ser exactamente igual al de los pacientes que no requirieron la cistectomía de rescate. Los resultados del estudio: 13% requirió cistectomía de rescate o viéndolo al revés, 87% de los pacientes conservó su vejiga, casi 9 de cada 10 pacientes, muy parecido al 88% del estudio NRG de no músculo invasor. Y esta cohorte, la cohorte quirúrgica, quiero destacar que es una cohorte con cirugía de primer nivel,
obtuvieron solo una mortalidad del 2,1% y esto con una mediana de linfonodos resecados de 40 linfonodos. Ellos concluyen que en la ausencia de estudios randomizados que comparen terapia trimodal con la cistectomía radical, esta es la mejor evidencia disponible y en ese escenario los resultados oncológicos son equivalentes. Por lo tanto, a nuestros pacientes con cáncer músculo invasor que cumplan con los criterios de este estudio, debemos ofrecerles la opción de terapia conservadora de vejiga. ¿Qué pasa en enfermedad con ganglio positivo? Es interesante este estudio del Reino Unido donde pacientes con cáncer con ganglio positivo pero sin metástasis a distancia, algunos de ellos se les ofreció tratamiento radical que podía, radical local, quiero decir, que llevaba o cistectomía radical o radioterapia radical. Esto además de tratamiento sistémico, por supuesto, y hay un desbalance solamente a nivel de la edad de los pacientes que son más añosos en la rama de radioterapia radical, lo que es algo esperable y el resultado del estudio es que la sobrevida global fue igual en ambos tratamientos radicales, ya sea quirúrgico o con radioterapia. Eh, de hecho, la rama de radioterapia vive 2,5 años y la de cistectomía 2,1 años. Y en ese escenario ellos concluyen que se debe ofrecer terapia conservadora de vejiga en pacientes con compromiso ganglionar y que no tengan metástasis a distancia. ¿Qué pasa con las drogas nuevas? Este es un estudio muy importante que utiliza un anticuerpo monoclonal conjugado con una molécula que va contra el cáncer de urotelio y esto asociado a inmunoterapia versus quimioterapia, esto en enfermedad locorregional o metastásica. Cuando vemos este estudio, vemos que hay un 23% de los pacientes que tiene solo metástasis en los linfonodos y por eso lo incluyo en esta parte de mi presentación. Los resultados de este estudio ya los conocen. Fue un estudio de alto impacto donde la terapia conjugada con inmunoterapia logra un beneficio tanto sobre vía global como en sobrevida libre de progresión, con un hazard ratio de 0,47, con un P altamente significativo. Y si vemos el análisis de subgrupo de los pacientes solo con metástasis linfonodales, el beneficio parece incluso ser un poquito mayor con un hazard ratio de 0,40. Estos pacientes tienen una respuesta clínica completa de hasta un 29%. ¿A estos pacientes les vamos a sacar la vejiga? Yo creo que no. Yo creo que podemos hacer terapia conservadora de vejiga en estos pacientes. Finalmente, un caso clínico. Este es un paciente que conocí en 2019, un médico de 82 años que tiene un cáncer de vejiga músculo invasor. Acá vemos la biopsia, quiero destacar que es un carcinoma papilar urotelial invasor de alto grado que infiltra la musculatura, el detrusor, tiene invasión linfovascular, tiene también necrosis tumoral y se hizo un PET que no muestra metástasis a distancia, tampoco en los ganglios, quedó tipificado como un T2N0 M0 y en ese escenario le hicimos tratamiento conservador con radiación y quimioterapia a vejiga. Y quiero destacar un detalle de la radioterapia acá, que cuando hacemos estos tratamientos los hacemos con la vejiga vacía. A los pacientes se les da la indicación que antes de cada sesión deben pasar al baño a orinar y luego los tratamos. Este es un paciente médico con buen nivel de educación y entendimiento de estas cosas y a pesar de lo anterior vino a una sesión con la vejiga absolutamente llena y felizmente nosotros disponemos de hacer un COMBIM CT en estos pacientes para ver precisamente lo anterior y
si logran ver el contorno azul que determina la zona que va a recibir la radiación, vemos que hay un porcentaje importante de la vejiga que no queda dentro de este contorno azul, por lo tanto, un tratamiento en esas condiciones no va a tener buenos resultados. Y en ese escenario, lo que hacemos es decirle al paciente que no lo podemos tratar así, que vaya al baño, que orine, lo volvemos a intentar y después el paciente vuelve con vejiga vacía y podemos ver que la vejiga completa queda dentro del contorno que va a recibir la dosis de radiación útil. De esto nunca nos habríamos dado cuenta si no utilizáramos el COM-BIM CT previo a cada sesión. Y por eso es importante hacer radioterapia de calidad, radioterapia hipofraccionada, radioterapia con intensidad modulada y radioterapia utilizando el COM-BIM CT previo a cada sesión de tratamiento. Cuento corto, esta es la cistoscopía de este paciente del 21 de marzo de este año, con 5 años de seguimiento, sin evidencia recidiva. El paciente hace vida absolutamente normal, tiene 87 años, como les contaba, es médico, así que incluso sigue yendo un par de mañanas a la semana a la consulta a ver pacientes. En conclusiones, en cáncer de vejiga no músculo invasor de muy alto riesgo se puede evitar la cistectomía y podemos optar por un tratamiento conservador. Lo mismo en cáncer de vejiga músculo invasor, se puede evitar la cistectomía en la mayoría de los pacientes. En cáncer de vejiga N positivo también podemos evitar la cistectomía. Y por último, todo esto hay que hacerlo con una radioterapia de alta calidad. Hay que utilizar los avances técnicos mínimos que tenemos, IMRT, con BIM-CT, radioterapia hipofraccionada, para tener mejores resultados que los que tuvimos hace 10 años atrás. Y con eso termino mi charla. Muchas gracias.